Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, familia, amigos? Un placer poder saludarles a través de esta transmisión. Esperamos se encuentren bien, y no solamente ustedes, sino también toda su casa, toda su familia. Desgraciadamente nos hemos encontrado con muchas noticias de que mucha gente ya partió. Y pues bueno, es una situación triste, no es agradable, ¿verdad?
dejar de ver a personas amadas, personas queridas. Sin embargo, pues bueno, cuando sabemos a dónde fue, a dónde va esa persona, y sabemos que partieron con el Señor, pues es un motivo de gozo, de alegría, de satisfacción saber que están en paz, que están en las mejores manos y que sobre todo que donde están no hay enfermedad, no hay tristeza, no hay angustia. Sin embargo, hay muchas personas que se han ido y no sabemos a dónde. Y eso sí es muy triste y es lamentable. Por eso es que en esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, estamos viendo cómo mucha gente está partiendo. Y lo triste es que muchos están partiendo sin Cristo. En esta pues, etapa en la que sabemos que están pasando cosas en las cuales no se nos dice la verdad. Y es asombroso cómo a nivel mundial, no crean que estoy hablando nada más de México, a nivel mundial no hay una autoridad que se levante en contra de lo que se está haciendo. No hay una autoridad que pare esto que está sucediendo. No lo hay. A pesar de que hay evidencias de que esto está siendo una masacre. Y bueno, es una situación que no podemos dejar de considerar, de atender. Sin embargo, nuestros ojos no deben de estar puestos en las cosas que están sucediendo en la tierra. Porque aquí en la tierra cada vez va a estar la cosa peor, ¿eh? No crean que esto va a mejorar. Sin embargo, nuestros ojos, nuestra vista deben de estar en las cosas del cielo. Por eso es que en esta ocasión quiero hablar acerca de la realidad del mundo espiritual. De la realidad de ese mundo que a los ojos de la mayoría de la gente es invisible. Y para mucha gente no es creíble. Sin embargo, hay muchas, pero muchísimas evidencias de la existencia del mundo espiritual. Y déjenme decirlo de esta manera. El mundo espiritual es más real que el mundo físico. Es más importante que el mundo físico. De hecho, el mundo físico procede del mundo espiritual. Así que, pues vamos a hablar acerca de la realidad del mundo espiritual o de la realidad del mundo invisible, de ese mundo que no se ve pero que es eterno. El apóstol Pablo nos escribe una porción de las Escrituras en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos 17 y 18. Voy a leer la versión Reina Valera y después voy a leer la versión del lenguaje actual. Me gusta compararla porque, pues bueno, de alguna manera a veces como que es más comprensible el lenguaje actual. Y dice así, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora voy a leer la versión del lenguaje actual y dice, las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre, pero gracias a ellas Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre, una gloria grande y maravillosa. Porque nosotros no nos preocupamos por lo que pasa en esta vida que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Ahora no sabemos cómo será esa vida. Lo que sí sabemos es que será eterna. Yo muchas veces he dicho, la vida que usted pueda pasar aquí, 90, 100 años, si llega a vivir más, 110, 120. Pero esta es la vida física, la vida terrenal. Pero la vida eterna, la vida espiritual, es eterna. No es para 100 años, 200, 500, 1000, 10,000, no, es para toda la eternidad. Por eso es que tenemos que poner nuestra atención en cómo estamos viviendo en esta tierra, porque aquí nada más es una probadita, ¿no? La vida no termina con la muerte. Así que no nos espantemos por la gente que va a morir o la gente que está muriendo. El Señor Jesucristo decía que a quien debemos de tenerle temor es a quien puede matar el alma.
Aquí nos puede pasar un accidente, una enfermedad, un asalto, o simplemente que nos pongan algo y nos mate, ¿no? Digo, una inyección ajena al deseo de Dios, y más si es doble. Yo espero que me entienda. Puede ser mortal. Para mucha gente lo está haciendo. El apóstol Pablo considera que los problemas que está enfrentando en esta tierra lo considera como una leve tribulación en comparación con la grandeza y la gloria de la eternidad. Así que estamos viviendo una serie de situaciones, de circunstancias adversas, peligrosas, en las que la vida de muchas personas está en riesgo, está en peligro. Y vemos que lo que está por suceder puede ser más terrible. Sin embargo, a nuestros ojos nuestros ojos no deben de estar puestos en esto que está sucediendo en la tierra. Nuestros ojos no deben de estar puestos en el problema. Nuestros ojos deben de estar puestos en la solución, y la solución es Cristo. La solución no está en esta tierra, en esta vida física. La solución está en la vida espiritual. Dios es espíritu. Así que Pablo nos anima a no ver lo que está sucediendo, pues dice que lo que se ve es temporal. Es decir, todo lo que estamos viendo, todo lo que usted pueda ver es temporal. Pero lo que no se ve es eterno. Entonces, lo que estamos viendo es temporal. Pero lo que no vemos es eterno. Y yo a veces digo, invertimos más en nuestra vida física que en nuestra vida espiritual. Y es importante que nosotros consideremos la necesidad de invertir en nuestra vida espiritual, no en la física. Esta va a pasar. Mucha gente no lo entiende y mucha gente no le hace caso a esto. Dedica más a estar haciendo business, negocios, y no dedica tiempo a la vida espiritual. Y necesitamos cambiar nuestro enfoque y darle más importancia a la vida espiritual que a la vida física. Yo sé que es muy importante trabajar, yo sé que es importante tener dinero, yo sé que es importante ganar para mantener a nuestra casa, nuestra familia, nuestros familiares. Yo sé que es importante, pero es más importante que ellos se salven. Es más importante que ellos conozcan de Cristo. Es más importante que ellos puedan saber que hay una vida espiritual y que cuando nosotros partimos de esta vida y tenemos a Jesucristo en nuestro corazón y lo hemos confesado públicamente como nuestro Señor y Salvador, el día que muramos por lo que sea, por cualquier razón, nos vamos a ir con Él. Pero si usted llega a morir de lo que sea y usted no tiene a Cristo en su corazón, se va a perder. Y el deseo de Dios es que ninguno se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que el Señor desea es que nosotros reconozcamos que por haber pecado merecemos la muerte. Y al acercarnos a Cristo, simplemente decirles, reconozco que he pecado, perdona todos mis pecados. Y hacerlo de corazón y reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador nos da el derecho a la eternidad. Yo no sé si la mayoría de la gente lo entienda, porque a veces no lo compartimos. No lo compartimos. Nuestras prioridades están equivocadas. Nuestra prioridad debe de ser lo espiritual, no lo material. Así que debemos de poner nuestra atención en las cosas que no se ven, porque son eternas. En las cosas de arriba, de los cielos, no las de abajo. La realidad del mundo espiritual. La palabra de Dios nos muestra la existencia de dos mundos. Un mundo visible, un mundo físico, un mundo material, y un mundo espiritual. Un mundo que no se ve, un mundo invisible. Y necesitamos entender que el mundo invisible es mucho más real que el mundo físico.
Es más real que lo que vemos. Lo que no vemos es eterno, lo que vemos es temporal. En Hebreos capítulo 11, verso 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, tiene que haber una certeza, una convicción de que hay cosas que no se ven, pero son reales. No se ven, pero existen. Digo, yo recuerdo que cuando estaba estudiando me decían, hablando de los sentidos, ¿no? En la Facultad de Filosofía se habla mucho de los sense data, de los datos de los sentidos, de cómo se maneja el conocimiento o cómo se produce el conocimiento científico. Y decía que cuando hay una realidad que a veces no es percibida por todos los sentidos, por ejemplo, en el caso de un perfume, nuestros ojos no lo ven, pero nuestro olfato lo percibe. Y no porque nuestros ojos no lo ven, no quiere decir que no exista. Es como si un ciego, por no ver un atardecer precioso, hermoso, niegue que existe ese atardecer. El hecho de que no vea no quiere decir que no existe. Hay cosas que no las percibimos con los sentidos, pero las percibimos con el corazón. Entonces es importante que nosotros podamos ver que en este versículo de Hebreos 11.1 nos muestra la existencia de un mundo que no se ve. Es la convicción de lo que no se ve, es la certeza de las cosas que no podemos ver o que no podemos percibir con los sentidos. Así que este versículo nos muestra la existencia de un mundo invisible, de un mundo espiritual, la realidad de un mundo espiritual, que no se percibe con los ojos, pero se percibe con los ojos de la fe. En Hebreos 11, capítulo 11, verso 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No quiere decir que lo que se ve fue hecho de la nada. No. Lo que se ve fue hecho de algo que existía, pero que no era percibido a través de los sentidos. El hecho de que no se vea no quiere decir que no existe. Entonces, lo que nosotros vemos es que la palabra de Dios dice que de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice de lo que no se veía, no de lo que no existía. La fe es real y la fe es una sustancia. Así que esa sustancia creativa llamada fe es la que da origen al mundo físico. Así que en este versículo podemos ver que el mundo físico tiene su origen en el mundo espiritual. El mundo visible tiene su origen en el mundo invisible, en el mundo espiritual. Lo que vemos fue hecho de algo que no vemos. Por esta razón decimos que el mundo invisible es más real que el mundo visible. Lo que vemos es temporal y lo que no vemos es eterno. La realidad del mundo espiritual no la podemos negar. No podemos negar que existe un mundo espiritual. No podemos negar que existe un creador. El creador de los cielos y de la tierra, no se puede negar la existencia. Y a veces la gente no lo entiende, pero bueno, muchas veces somos testigos de cosas que sucedieron en donde decimos, algo sucedió, no lo entiendo, en mi cabecita no lo entiendo, pero sucedió. A mí en lo personal, siendo ateo, yo empecé a considerar a Dios a partir de un accidente. Y en ese accidente yo debí de haber muerto. Y iba yo, imagínense, un bolchito y chocar contra una Ford Custom, hace muchos años. Y ya cuando tenía yo la camioneta encima de mí, yo iba en un bolchito y a unos cuantos metros lo único que hice, apreté el volante y cerré los ojos. Y cuando cierro los ojos yo siento que alguien jala el bolchito en el que yo iba y de esa manera esquivé a la camioneta que debió de haberme matado. No lo puedo entender en mi razón. Sin embargo, en mi corazón yo sé que Dios me salvó, que seguramente envió ángeles que no se ven, que son invisibles,
pero que tomaron el coche y lo hicieron para atrás, porque yo agarré diésel, iba derrapando en lo que antes era la única carretera para Toluca, porque no había autopista en la Federal, y para quienes conocen esa carretera de hace años, solamente estaba separado los carriles de México hacia Toluca, estaba separado de los carriles que van de Toluca hacia México por unos fantasmitas. Y yo agarré diésel y me pasé a los carriles contrarios. Y sucedió algo que yo no entiendo. Pero eso que no entiendo me salvó. Los ángeles son reales, Dios es real. Satanás es real, para los que no creen tampoco, ¿no? Satanás es real, sus achichincles, los demonios, también son reales. Y hay muchas evidencias de que existe este mundo espiritual. Así que nosotros podemos entender y considerar que simplemente por el hecho de que no lo veamos, no quiere decir que no exista, es real. Pero nosotros tenemos que tener la certeza, la seguridad de que ese mundo espiritual en donde Dios habita, ese mundo espiritual que está en las manos de Dios, tiene recursos y recursos impresionantes, recursos que rebasan lo natural. Por eso se considera que un milagro es algo que rebasa las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, que un muerto vuelva a vivir, que resucite, se considera un milagro. ¿Por qué? Porque pues dice, ya está muerto, ya no hay nada que hacer. Sin embargo, hay personas que han muerto y han vuelto a la vida. Yo recuerdo que en el caso del avivamiento que hubo en 1906 en la calle de Azusa, una persona no tenía brazo y le dolía porque traía un brazo mecánico de plástico y le dolía mucho la parte de donde estaba la prótesis. Y fue con el pastor ahí en la calle de Azusa y le dijo, pastor, pues me duele mucho mi brazo. Y dice, quítate la prótesis. Y les dijo a los demás congregantes, dice, vénganse, vamos a divertirnos. Y empezaron a orar. Y a este hombre le empezó a crecer el brazo y el hueso y los músculos y la mano y los dedos y las uñas. Y eso fue algo sobrenatural. Yo tuve un maestro bueno, a mí me dio clases un hombre llamado Dennis Lindsay y nos comentaba que su papá fue el fundador de Cristo para las Naciones en Dallas, Texas, y nos comentaba que él vio muchos milagros. Dice, yo era un niño, dice, y yo crecí entre milagros. Y milagros, ya para mí era normal ver tantas cosas sobrenaturales. Dice, recientemente yo vi en televisión a un hombre que podía ver sin ojos. Es decir, no tenía los ojos, pero veía. Dice, y cuando lo están presentando en este programa de Aunque usted no lo crea, dice, me acordé, dice, yo estuve presente cuando este hombre estaba ciego y no tenía ojos. Y oraron y empezó a ver y sin ojos. Sobrenatural. Es decir, el mundo espiritual tiene recursos que rebasan lo natural. La fe va más allá de la razón. Donde la razón nos dice no se puede, la fe nos dice sí se puede. Donde la razón nos dice es imposible, la fe dice es posible. Donde hay algo que no se ve, la fe lo puede ver. Entonces nosotros necesitamos entender que hay recursos a nuestra disposición. El mundo espiritual es un mundo muchísimo más real, muchísimo más poderoso que el mundo físico. Y por eso tenemos que aprender a vivir con los pies bien puestos en la tierra, pero con los ojos puestos en el cielo. Recuerde, lo que se ve es temporal, lo que no se ve es eterno. Así que yo quisiera que pudiéramos considerar, hay un pasaje en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, cuando el rey de Siria tenía una guerra contra Israel y el profeta Eliseo revelaba los planes que el rey de Siria tenía
pues el profeta los conocía y se los iba y se los decía al rey de Israel. Y entonces en esta situación el rey de Siria consideraba que había una persona dentro de sus siervos que le estaba traicionando, un espía que se había convertido en espía de los israelitas. Pero lo que él no sabía es que había un profeta llamado Eliseo, el cual tenía conocimiento de lo que el rey de Siria estaba planeando. Y entonces uno de los siervos dice, no es que haya un traidor, lo que pasa es que allá vive un hombre de Dios que puede conocer los planes que tú planeas en lo más íntimo, en lo más secreto, en las cámaras más escondidas. Él lo sabe y él se los revela al rey de Israel. Y entonces el rey de Siria dice, investiguenme dónde anda este hombre, porque hay que ir con él. Entonces de repente ya le dice, bueno, pues este hombre se encuentra en tal ciudad. Y entonces el rey pues manda a que lo encarcelen o lo aprendan, mejor dicho. La ciudad donde se encontraba Eliseo se llamaba Dotán, y entonces el rey de Siria manda ahí a un ejército. Y esto lo vemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 6. Voy a leer del verso 14 al 18. Dice, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, a Eliseo. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Más son los que están con nosotros que los que están con el diablo. Y oró Eliseo y le dijo, te ruego, Señor, que abras sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Aun cuando las circunstancias parecen adversas, que está pasando esto, que están haciendo esto, que están planeando aquí, que están planeando aquello, porque hay una confabulación a nivel mundial en este momento. Pero más son los que están con nosotros que los que están en contra nuestra. Dios no nos ha dejado solos, pero no vemos los ángeles que están a nuestro alrededor, y necesitamos empezar nosotros a entender que hay un mundo espiritual y que está a favor nuestro y no está en contra nuestra, que Dios ha mandado ejércitos a nuestro alrededor, que Dios nos guarda, que Dios nos cuida, que Dios nos protege, y que más son los que están con nosotros que los que están en contra nuestra. Que si hacen esto obligatorio, que si hacen aquello, que si quieren hacer tal o cual cosa, que si nos quieren, no sé, controlar o manipular, lo que usted quiera, mayor es Dios que está con nosotros que el diablo que está en el mundo. Así que nosotros tenemos que entender. Así cuando Eliseo ora y le dice, Señor, te ruego que abra los ojos para que este hombre pueda ver que más son los que están con nosotros que los que están en contra nuestra, dice. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo al Señor y le dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a las peticiones de Eliseo. Dice, no nos debemos de olvidar que los recursos de Dios están a nuestra disposición. Los recursos de Dios, los recursos del mundo espiritual, los recursos del mundo invisible están a nuestra disposición si tan solo nosotros se lo pedimos conforme a su voluntad. Esto es bien importante, porque yo veo, por ejemplo, yo oro por nuestras autoridades y le pido a Dios que las use. ¿Por qué? Porque Dios puede usar al presidente de la República, Dios puede usar hasta al político menos pensado, lo puede usar para proteger a nuestra gente, proteger al pueblo. De hecho, al menos la señora Sheinbaum declaró que en la Ciudad de México los niños no se vacunan. Y cuando yo oí esa noticia, dije, Señor, gracias por esta mujer. Que si cree, no cree, que si es de aquí, de allá, no me importa. Lo que yo sé es que si yo oro por nuestras autoridades, Dios puede usar a nuestras autoridades para proteger a la ciudad, para proteger al pueblo. Pero necesitamos orar por ellos. Así que no nos olvidemos que los recursos de Dios son mucho mejores que los recursos de este mundo.
¿Y qué más son los que están con nosotros que los que están en contra nuestra? Hay un ejército de ángeles a nuestro alrededor para cuidarnos, para guardarnos, para ministrarnos. Recuerden que los ángeles son ministradores nuestros. Hay una cantidad de recursos ilimitados a nuestro favor. El profeta Eliseo pidió que el ejército fuera herido con ceguera y así fue a causa de la petición de Elías. Nosotros podemos hacer que las autoridades cambien, pero ¿cómo van a cambiar si nada más nos la pasamos criticando y juzgando en lugar de estar orando por ellos, que puedan conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador? Nuestras armas no son terrenales, no son de este mundo, nuestras armas son espirituales. No es con violencia física, es con el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu de Dios. Dios nos ha prometido que ninguna arma forjada en contra nuestra podrá prosperar. Isaías 54:17. El Señor nos ha dado autoridad para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Dice: he aquí, les doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Lucas 10:19. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Lucas 16, versos 17 y 18. El Señor nos dice: sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibieron, den de gracia. Mateo 10:8. Y esto a mí me llama mucho la atención porque dice el Señor: sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos. Y sabe que lo que está pasando a nuestro alrededor va a ser una enorme oportunidad, que podamos orar por personas enfermas, que podamos orar por personas muertas. Pero ¿qué es lo que sucede? No hemos tenido la suficiente fe para poder levantarnos y orar por personas muertas y que Dios las levante. Yo no los voy a levantar, es Dios el que los levanta si nosotros tenemos la fe suficiente como para obedecer lo que Él manda. Y entonces se van a levantar los muertos y mucha gente va a creer cuando vean que los muertos resucitan. Pero usted y yo tenemos que prepararnos, alimentar nuestra fe para tener las agallas, el valor de levantarnos, ir a orar por los enfermos, incluso orar por las personas muertas. Pero dígame, ¿quién se atreva a decir: murió tal persona, déjenme ir por él, voy a orar para que resucite? Yo solamente he sabido de un hombre, se llamaba Smith Wigglesworth, que era un plomero, y ese hombre oraba por muertos y resucitaban. El Señor nos dice: sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibieron, den de gracia. Mateo 10:8. Recordemos que el Señor nos dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:12. El Señor hizo obras y Él dice: lo que yo hice ustedes lo van a hacer, y cosas mayores. Él resucitó muertos, limpió leprosos, restauró la vista a ciegos, hizo andar a paralíticos. Y Él nos dice: lo que yo hice ustedes lo van a hacer, y más grandes cosas van a hacer, porque yo voy a ir al Padre. Yo me imagino que Él decía: yo voy a estar al Padre intercediendo por ustedes a través de Él. Termino. En la situación en la que estamos viviendo a nivel mundial, por muy difícil que sean las circunstancias, no olvidemos que hay un mundo invisible con recursos ilimitados y están a nuestro favor. Además, recordemos que los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan a bien. Esto es, a los que conforme a su plan hemos sido llamados. Romanos 8:28. No veamos las circunstancias o la adversidad como algo negativo. Veámoslo como una oportunidad. Realmente hay muchas oportunidades para ayudar a nuestro prójimo actualmente. ¿Cuántas familias han perdido a seres queridos? Ir con ellos, compartirles del amor de Cristo. Orar por ellos para que Dios les dé la paz necesaria, el consuelo necesario. Orar por las personas que están enfermas. Ay, no, tenemos miedo que nos vaya a contagiar. Ay, es que, mire, la verdad, necesitamos aprender a vivir de una manera sobrenatural. Hay autoridades a nivel mundial que ya se están levantando para decir que el uso de cubrebocas es una cosa que no sirve.
Mi nieto va a gimnasia y lo obligan a hacer ejercicio con cubrebocas. Es una estupidez eso. Y perdón por la palabra, pero la estupidez no es una grosería, es una enfermedad. No tengamos ningún temor, pues. Dios nos dijo, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Siempre que nos enfrentamos a circunstancias adversas, recordemos que hay un mundo invisible a nuestro favor. Siempre que tengamos temor por lo que estemos pasando, recordemos que hay un mundo invisible que está a nuestro favor. Cuando nos sintamos derrotados o vencidos, recordemos que hay un mundo invisible que está a nuestro favor. Nunca olvidemos que hay un mundo invisible y que está a nuestro favor. Por la fe, Moisés, estoy leyendo Hebreos capítulo 11, versos 24 al 27. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. A ese Dios invisible se mantuvo viendo el poder de ese Dios precioso, poderoso, enorme, que ha hecho todo por nosotros, que ha dado todo por nosotros y que sigue estando a nuestro favor. Si Dios es con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Por favor, no olvidemos que este mundo lo creó el Señor y que todo lo que pueda pasar en este mundo no puede salir de las manos de Dios. Y si estamos viviendo estas situaciones es porque Dios lo está permitiendo y lo está permitiendo con un propósito, que nosotros podamos ser luz en medio de las tinieblas. Yo les invito de verdad a que nos preparemos y veamos todo lo que está pasando como una oportunidad para alcanzar a un mundo que no conoce de Jesucristo. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima transmisión.